La noche se cernía sobre el pequeño pueblo de San Cristóbal, un lugar olvidado por el tiempo y envuelto en leyendas. A las afueras, en lo alto de una colina, se alzaba una antigua mansión que, según decían, había sido testigo de sucesos inexplicables. Conocida como la Mansión del Olvido, la construcción había permanecido vacía durante décadas, hasta que un día, el destino la eligió para despertar los secretos del más allá. Julián, un joven periodista en busca de historias que desafiaban la realidad, llegó a San Cristóbal atraído por rumores de apariciones y ruidos inexplicables. Decidido a descubrir la verdad, se documentó sobre la mansión, cuya historia se perdía en las brumas del olvido. Se decía que en sus pasillos resonaban lamentos y que las sombras se movían solas, testigos de tragedias pasadas. Con el corazón latiendo al compás del misterio, Julián decidió pasar una noche en la mansión para capturar en su grabadora los ecos del terror. Al atardecer, Julián recorrió el camino de grava, flanqueado por robles nudosos, mientras la bruma comenzaba a descender. Al divisar la mansión, notó que la estructura, aunque imponente, mostraba signos de abandono. Ventanas rotas, enredaderas que cubrían las paredes y una atmósfera de melancolía impregnada en cada rincón. A medida que se acercaba, un frío inexplicable recorrió su espalda y sintió que algo lo observaba desde la penumbra. Dentro, el vestíbulo estaba lleno de polvo y telarañas. Un gran reloj de péndulo, detenido en el tiempo, colgaba sobre una chimenea desmoronada. Julián encendió su linterna y, con cautela, empezó a recorrer la entrada, donde cada paso resonaba en un silencio sepulcral. Una vez instalado en la sala principal, Julián organizó su equipo: grabadora, cámara y cuaderno de notas. Conforme la noche se adentraba, el silencio fue interrumpido por un susurro tenue, casi imperceptible, que parecía emanar de los muros. Con el corazón en vilo, siguió el origen del sonido. Al avanzar por un largo pasillo, la linterna proyectaba sombras alargadas que danzaban sobre las paredes desgastadas. En un recodo, se detuvo frente a un gran espejo agrietado que reflejaba, de forma distorsionada, la imagen de alguien que no estaba allí. La sensación de ser observado se intensificaba, y cada crujido del suelo lo hacía estremecer. De repente, un eco profundo y claro rompió el silencio. La voz parecía surgir del fondo del pasillo, como si alguien llorase en soledad. Julián, decidido a capturar aquello en su grabadora, sintió que cada paso lo acercaba a un misterio que parecía movido por la adrenalina. Julián se adentró en una habitación al final del pasillo, conocida en las leyendas locales como la habitación prohibida. La puerta de madera, marcada por inscripciones casi borradas, crujió al abrirse. En su interior, la penumbra dominaba y solo se percibían contornos de antiguos muebles cubiertos con sábanas. En el centro, sobre un atril, descansaba un retrato familiar de una mujer de mirada intensa, cuyos ojos parecían seguir cada movimiento del visitante. Julián sintió un escalofrío al acercarse al retrato, mientras una corriente fría agitaba las sábanas, como si una presencia invisible se desplazara entre ellas. En ese preciso instante, se percató de pasos suaves, casi imperceptibles, acercándose por detrás. Sin poder ver nada, apenas logró captar el eco de su propia respiración. Con el cuaderno en mano, comenzó a anotar cada detalle, consciente de que la mansión guardaba secretos oscuros que ansiaban ser revelados. Conforme la noche avanzaba, la mansión parecía cobrar vida. Voces ininteligibles, gemidos y susurros se entremezclaban en una sinfonía macabra. Julián instaló su cámara en el vestíbulo,
con la esperanza de capturar alguna manifestación sobrenatural. De repente, en la pantalla, emergió una figura espectral, una sombra pálida y alargada que se deslizaba lentamente por el pasillo. Aunque la imagen era borrosa, no había duda de su presencia. Paralizado por el terror y la fascinación, Julián apenas pudo reaccionar. La sombra se detuvo frente a una puerta antigua y permaneció inmóvil durante lo que parecieron eternos instantes. Entonces, con un leve destello, la figura se desvaneció, dejando un silencio sepulcral y una sensación de vacío. Con manos temblorosas, Julián se acercó a la puerta por la que había pasado la sombra. Mientras el frío se intensificaba, se adentró en una nueva sección de la mansión, donde el tiempo parecía haberse detenido. Al cruzar la puerta, Julián se encontró en lo que parecía ser una antigua biblioteca. Las estanterías, repletas de libros polvorientos, se elevaban hasta el techo, mientras una mesa central sostenía un diario encuadernado en cuero. Con cautela, lo abrió y comenzó a leer las crónicas de una familia que habitó la mansión hacía más de 100 años. Las páginas relataban episodios de tragedia, pérdida y una maldición que parecía haberse cernido sobre la casa. La familia, en su desesperación, había intentado liberarse del destino funesto, pero la maldición persistía. Mientras Julián leía, las luces parpadearon y un viento helado recorrió la sala. El diario vibraba con una energía oscura, y un grito desgarrador emergió de lo más profundo de la biblioteca. Sin dudar, se lanzó hacia un rincón, donde encontró una pequeña caja de música. La triste melodía que emanaba llenó el ambiente, haciendo que cada palabra del diario adquiriera un tono siniestro. Julián comprendió que aquello era parte de la maldición que aún impregnaba la mansión. El ambiente en la mansión se volvió cada vez más opresivo. Mientras Julián intentaba abandonar la biblioteca, se encontró atrapado en un laberinto de pasillos que parecían reconfigurarse a cada paso. Las paredes susurraban secretos olvidados y el suelo vibraba con un pulso inhumano. Cada intento de encontrar la salida lo conducía de nuevo al mismo pasillo infernal. La desesperación se apoderó de él cuando, frente a sus ojos, apareció la imagen de la mujer del retrato. Vestida con un antiguo vestido blanco y con ojos vacíos, la figura flotaba en el aire, deslizándose con una gracia macabra. Julián, paralizado por el terror, observó cómo la aparición extendía sus brazos como queriendo envolverlo. La temperatura descendió abruptamente y un escalofrío recorrió su ser. La mujer comenzó a emitir susurros ininteligibles, mientras la mansión entera parecía clamar en un coro de lamentos. Las sombras se alargaban y el eco de pasos se multiplicaba en el laberinto. En un acto desesperado, Julián corrió sin control, buscando una salida, pero cada puerta que abría lo devolvía al mismo pasillo infernal. Finalmente, tropezó con una puerta oculta tras una cortina raída. Al abrirla, se encontró en una sala austera donde reinaba un silencio abrumador. En el centro, un gran espejo ornamentado reflejaba no solo su imagen, sino también la silueta de la mujer espectral. Por un breve instante, ambos se fusionaron en el reflejo, y Julián sintió que su alma se entrelazaba con la oscura historia de la mansión. Con un grito ahogado, la imagen se desvaneció, y el terror lo dejó solo en la penumbra. Finalmente, encontró una pequeña puerta que lo condujo al exterior. Al emerger en un jardín trasero iluminado por la luna, Julián corrió sin mirar atrás, sabiendo que la mansión volvería a reclamar sus... La mansión, envuelta nuevamente en el manto del olvido, permaneció en San Cristóbal,
mientras los ecos de sus lamentos resonaban en la noche para siempre. Si esta historia te hizo temblar, dale like y suscríbete para descubrir más relatos de terror y misterio.